¿Eso qué significa más específicamente? Que no tienen conocimiento del estado anterior que tenían. Ya, no tienen un estado. En otras palabras, las salidas en cada instante de tiempo son función solamente de las entradas en ese mismo instante de tiempo. ¿Sí? Esos son los circuitos combinacionales. Entonces los circuitos secuenciales, que es lo que vamos a ver hoy, es un caso más general. Y podemos decir que los sistemas secuenciales, bueno, son sistemas digitales que tienen entradas, salidas digitales, pero que a diferencia de los circuitos combinacionales o de los sistemas combinacionales tienen memoria. Si quieren pueden abrir un poco las persianas para que no estén tan oscuras. Entonces esto en ecuaciones lo podemos escribir como que las salidas son una función de todas las entradas que han ocurrido en el pasado hasta el instante actual, ¿sí? En vez de ser solamente una función de la entrada en este instante de tiempo. Se pueden asumir que tienen un estado interno, ¿ya? Y esto es lo que permite implementarlo en la práctica. Porque este caso es más general aún que el caso donde se asume que tienen un estado interno, ¿ya? Y cuando asumimos que tienen un estado interno podemos reescribir esta ecuación de otra forma. Es decir, que las salidas en cada instante de tiempo son una función de la entrada en ese instante de tiempo y de un estado en ese mismo instante de tiempo, ¿ya? Con dimensionalidad finita. Por otro lado, el estado va evolucionando en el tiempo de la siguiente forma. El estado en el instante k más 1 es otra función del estado en k y de las entradas en k. O sea, en cada instante de tiempo el estado se va a modificar en función del estado que estaba antes y de las entradas que llegaron en ese instante de tiempo, ¿sí? Entonces, una forma de empezar a comprender cómo podemos describir el funcionamiento de un sistema secuencial son los diagramas de tiempo, ¿ya? Los diagramas de tiempo nos permiten mostrar los valores que tienen ciertas señales en el tiempo, ¿ya? Vamos a poner las entradas, las salidas, y nos permiten explicitar causalidades. Entonces, por ejemplo, acá hay un diagrama de tiempo que está describiendo el comportamiento de este circuito de acá, ¿ya? En este circuito hay dos entradas que son X0 y X1 y hay dos salidas que son C y R, ¿sí? Entonces todas estas variables, las de entrada y las de salida, aparecen acá en este eje, y en el eje X de este diagrama aparece el tiempo, ¿sí? Y lo que vamos a ir viendo es que a medida que las variables de entrada van cambiando su valor, y en cada variable está el 0 y el 1, ¿ya? Entonces, y está la curva en el tiempo del valor de cada variable. Entonces, por ejemplo, X0 acá valía 0, acá empezó a valer 1, acá 0. Después X1 acá valía 0, acá 1 y ahí 0. C, 0, 1, 0. Y R, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Las flechitas que están ahí son causalidades, vamos a hablar de ellas al tiro. Lo importante es que esto nos va a permitir ver de forma, si se quiere, informal, el comportamiento que está teniendo este circuito de acá, ¿ya? Por ejemplo, C es un AND, ¿cierto? O sea, la salida de C es X0, X1, ¿ya? Entonces, C, que está acá, solamente va a valer 1 cuando tanto X0 como X1 valgan 1, que es en este periodo de tiempo de acá, ¿sí? Mientras que R es X0 por exclusivo X1. ¿Ya? El OR exclusivo es 1 solamente cuando uno de los dos vale 1 y el otro vale 0. ¿Ya? No cuando ambos valen 1. Entonces, acá ambos valen 0, por lo tanto el OR exclusivo vale 0. Luego X0 cambia a 1 y X1 se mantiene en 0. Luego la salida
R pasa a 1, porque uno de los dos es 1 y el otro 0. Luego los dos pasan a ser 1, y por lo tanto acá esto cambia a 0. Y luego x0 pasa a ser 0, luego R vuelve a ser 1. Las flechas de acá explicitan causalidades, ¿ya? La forma en la cual uno las escribe no hay una forma sistemática de hacerlo. El que hace el diagrama trata de poner las flechas de manera de explicitarle al que lo está leyendo lo mejor posible cómo funciona el circuito, ¿ya? Cuál es el comportamiento esperado del circuito. Entonces, por ejemplo, acá esta flecha le está diciendo al que lee el diagrama que dado que x0 cambió a 1 acá, entonces R está cambiando a 1, ¿sí? Luego estas dos flechas de acá que están apuntando aquí nos están diciendo que dado que x0 y x1 están en 1, entonces C está cambiando a 1, ¿sí? Y esta flecha que está acá abajo nos está diciendo que dado que x1 cambió a 1, R cambió a 0. ¿Ya? Esas flechas entonces son las causalidades. Aquí en el diagrama actualmente se puede notar que hay un retardo en las compuertas, ¿ya? Las compuertas, entre el instante de tiempo en el cual reciben un cambio en su entrada y el instante de tiempo en el cual ese cambio se manifiesta en la salida, tienen un retardo que depende de la tecnología. Se puede asumir que es del orden de 10 picosegundos, que es 10 elevado a menos 11 segundos, ¿sí? Obviamente que eso aquí en una escala de tiempo de milisegundos no se va a ver prácticamente, ¿sí? Otro elemento muy importante en los circuitos secuenciales es el reloj, ¿ya? El reloj nos permite darle la calidad de síncrono a los circuitos. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. La idea del reloj es una señal que va cambiando periódicamente entre 0 y 1, ¿ya? Y tiene un periodo que generalmente es fijo, ¿sí? Y el tiempo en el cual está en 0 y el tiempo en el cual está en 1 es el mismo, la mitad del periodo. Una cosa importante en los relojes es la definición de lo que son los pulsos de bajada y los pulsos de subida, ¿ya? Los pulsos de bajada ocurren cada vez que el reloj pasa de 1 a 0, ¿ya? Mientras que los pulsos de subida ocurren cada vez que el reloj pasa de 0 a 1, ¿ya? Por lo tanto, los pulsos, teóricamente, estos pulsos de bajada y de subida corresponden a un instante de tiempo durante todo el periodo. A diferencia de todo el periodo en el cual el reloj está en 1 o en 0, que es la mitad del periodo. O sea, es un tiempo más extendido. Es importante esto de los pulsos porque normalmente en un circuito síncrono los cambios en la salida y en los estados se producen solamente en uno de estos pulsos, ¿ya? Y dependiendo del tipo de electrónica que uno use, van a ser los pulsos de bajada o los de subida. Generalmente en el curso vamos a hablar de los pulsos de bajada, ¿ya? Ahora en Logisim, por defecto, los circuitos síncronos cambian a los pulsos de subida. Y ustedes puede ser que en unos u otros textos vean que indistintamente usen unos u otros. Lo importante es tener claro el concepto de que existen las dos posibilidades y dependiendo de cuál uno elija, en un solo instante de tiempo durante todo el periodo se van a producir los cambios en un circuito que es síncrono, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya. Entonces, un circuito secuencial ya es una implementación real de un sistema secuencial, y para poder implementarlo realmente necesitamos tener un número finito de estados, ¿ya? Nosotros no podemos implementar realmente cualquier sistema secuencial definido como que es una función de todas las entradas anteriores, porque si el tiempo hacia atrás es infinito, no hay un circuito finito a lo mejor que pueda tomar cuenta de todas las funciones que se pueden hacer por eso. Entonces, para reducir eso a algo practicable, asumimos que hay un número finito de estados, ¿sí? Como hablamos en la diapositiva anterior.
Por otro lado, hay siempre una entrada de reloj y como dijimos nosotros vamos a asumir que los pulsos de bajada se calculan la salida, sin embargo tengan siempre presente que existen otras definiciones o otros tipos de circuitería en los cuales se toman los pulsos de subida, da lo mismo. ¿Ya? Y en Logisim por defecto están en los pulsos de subida, pero se pueden cambiar con una configuración. En el resto del tiempo los circuitos se mantienen constantes. ¿Ya? No importa lo que pase en las entradas entre un pulso de bajada y otro, las salidas se van a mantener constantes porque los estados están constantes. ¿Sí? Solamente en los pulsos de bajada cambian la salida y los estados. Como dijimos antes, las salidas se calculan en función de las entradas en ese mismo instante de tiempo y de los estados en ese mismo instante de tiempo. Ahora, otra herramienta que es más si se quiere sistemática para describir el comportamiento de un sistema secuencial es el diagrama de estados, ¿ya? Porque el diagrama de tiempo, como vimos, está muy sujeto a al ejemplo en el fondo que quiso mostrar la persona que lo hizo, ¿cierto? Bueno, uno podría ir buscando como todas las combinaciones, etcétera, pero es mucho más ordenado escribir el comportamiento de un sistema secuencial en un diagrama de estado. Y la forma de hacerlo es, bueno, como dijimos, el diagrama de estado especifica formalmente el comportamiento de un circuito secuencial a diferencia del diagrama de tiempo. Y el diagrama de estado es, no sé si ustedes han visto en otros cursos, una máquina finita de estado. Sí, también se le conoce como autómata finito. Ya. Las componentes que tiene son los estados, ya que se... ¿Qué dijo? Las componentes que tienen son los estados, que son estos círculos, ya, que les ponemos un nombre A, B, C, ya, que obviamente son finitos. Las transiciones que hay entre los estados, que son estas flechitas, parten en un estado, llegan a otro y se van a producir en ciertos eventos, ¿sí? Y las entradas y salidas asociadas a cada transición. En esta notación ponemos la entrada / la salida, ¿ya? Y las entradas están ordenadas como x0, x1, después viene la salida / i, ¿ya? Entonces, en este circuito que tiene que estamos describiendo, cuyo comportamiento estamos describiendo acá en este diagrama, hay dos entradas y una salida, ¿ya? Y por ejemplo, estamos diciendo que si estamos en el estado A y la entrada es 1, 0, nos vamos a ir al estado B y además vamos a arrojar una salida de 0. ¿Sí? ¿Tu nombre cuál es? Amanda. ¿Qué pasa en el estado A cuando... No, ¿qué pasa en el estado C cuando la entrada es 0, 1? La entrada se va al estado B y tira de salida. Se va al estado B y tira de salida. Ah, ya, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ya. Otra cosa importante es que aquí hay estos asteriscos, podrían ser X, que son los casos que no importan, ¿cierto? Entonces, con eso estamos describiendo, podemos abarcar varios casos en una sola línea. Aquí, por ejemplo, estamos abarcando el caso 1,0 y 1,1, porque en ambos casos vamos a transitar hacia el mismo estado y vamos a arrojar la misma salida. ¿Sí? También podría ser que la salida no nos importe. ¿Ya? Eventualmente puede ser que si un circuito recibe una cierta combinación de entradas, pase a otro estado, que sea lo importante, pero no importa qué salida arroje en esa transición. También puede ser. Y ahí obviamente que también se podría usar el asterisco o la X. ¿Sí? Daniel, si estoy en el estado B y recibo la secuencia 0, 0, ¿qué va a ocurrir?
se va a ir al estado A y va a arrojar un 0. Ya. Brahim, si estoy en el estado C y recibo la secuencia 0, 0, Va arrojando acá. va arrojando. ¿Tu nombre atrás cuál es? Atrás de iniciarte, ¿cierto? Fernando. Fernando. Si estoy en el estado B y recibo 1, 0, ¿qué pasa? Bueno, nada que en lugares. No sé. No lo veo. B, 1, 0. Ah, ahí, no sé, ¿qué parece que dice? ¿No se ve bien allá? No lo veo. Sí, sí. Ahí se ve mejor. Ah, te digo. Hay un 0 solo. Ah, entonces pasa del B al A porque los periódicos creo que dicen cualquier cosa. Muy bien, está poniendo atención. ¿Y cuál es la salida? 0. 0. Ya. ¿Tu nombre cuál es? Sebastián. Si estoy en el estado A y recibo 0, 0. Se va al C y arroja 0. Ya, muy bien. Entonces, ¿uno está obligado a especificar todas las transiciones? Sí. En este diagrama sí, por eso es como más formal. ¿Se pueden generar loops? O sea, como de ir del C al C de nuevo. Sí, por supuesto. Claro, si no fuese por la salida, a lo mejor, si no fuese por la salida, yo podría a lo mejor no especificar algunas transiciones y con eso asumir que si el caso de las entradas no está dentro de las transiciones, me voy a quedar en el mismo estado. Pero ahí no sabría cuál es la salida que tendría que arrojar en ese caso. Para sobrellevar ese caso, podríamos hacer lo que dices tú, que es poner una transición que parta en un estado y vuelva al mismo estado, especificando las entradas y la salida arrojada. Si no, es como ambiguo. A lo mejor uno podría pensar que no importa, pero no está muy claro. Mejor especificar todas las posibilidades. Bueno, como dijimos, también podemos usar un diagrama de tiempo para especificar informalmente el comportamiento de un circuito secuencial. ¿Ya? Por ejemplo, de nuevo aquí tenemos un ejemplo distinto. Si nosotros queremos especificar el comportamiento de un detector de secuencias 1-1. ¿Qué es un detector de secuencias 1-1? ¿Alguien se le ocurre? ¿Qué puede ser? Mirando el diagrama, el nombre lo hizo. Cuando haciendo un seguido después de 2 ciclos de reloj, va a reconocer como que pasaron 2 1 en la salida. Ya, O sea, que va a entregar muy bien. la salida va a ser 1, cuando después de 2 ciclos, el día haya sido 1. ya, perfecto. El detector arroja un 1 en la salida cuando detecta y un 0 cuando no detecta. Y lo que detecta es una secuencia 1-1, o sea, 2 1s seguidos por la entrada. ¿Ya? En la entrada, si vemos en el tiempo, vamos y asumiendo que estamos leyendo en cada uno de los pulsos de bajada, vamos a tener en el fondo un string de puros bits, ¿ya? Que van a ir cambiando, 0, 0, 1, 1, etc. Pueden tener cualquier secuencia. Y lo que va a hacer esto es detectar cuando lleguen 2 1 seguidos por la entrada, va a arrojar un 1 en la salida. Y si no, arroja un 0. Entonces, eso como lo especificamos informalmente con un diagrama de tiempo, con estas flechas de causalidad, estamos diciendo, entre paréntesis acá abajo aparece el reloj, ¿ya? Y eso nos permite saber dónde están los pulsos de bajada. Están aquí no están marcados, pero a veces aparecen marcados con una línea que ayuda. ¿Ya? Entonces, perdón. Sí.
esas flechas de causalidad son parte efectiva del diagrama o es como una ayuda que nos pones tú para que nos demos cuenta al principio? No, los diagramas de tiempo se pueden agregar, es como estándar agregar esas líneas, para que el que los lee entienda lo que está pasando en el circuito. ¿Ya? O sea, las líneas no las inventé yo, pero sí. Eso, o sea, sí, es que igual depende de quién haga el diagrama, a lo mejor lo va a hacer de distintas formas. Pero es estándar hacer esto de esta forma. Lo que estamos diciendo acá es que dado que hace un instante de tiempo había un 1 y ahora hay un 1, entonces la salida cambió a 1, ¿sí? Con esas dos flechitas. ¿Se entiende? Y si se fijan, los circulitos están justo en los pulsos de bajada, ¿ya? Para especificar que ese era el instante de tiempo anterior y este es el instante de tiempo donde ocurre este cambio. ¿Sí? Ya. Luego podemos especificar el mismo comportamiento del detector de secuencias 1 a 1 con un diagrama de estados. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer entonces es tomar este diagrama de tiempo. No se ve muy bien ahí. Bueno, era el mismo de antes, donde aquí están los dos circulitos y las flechas que hacen que aquí cambie. Pero lo que vamos a hacer entonces es escribir este diagrama de estados y vamos a poner todos los estados necesarios. Hay 3 estados. ¿Alguien me puede decir por qué hay 3 estados? Ya, muy bien. A nosotros, o sea, voy a poner el caso hipotético, parto en A, me encuentro en 1, ya el estado me sigue tirando, o sea, me tira la señal de 0, vuelvo a encontrar 1 y me tiene que tirar 1, porque ahí detectó la secuencia 1. Entonces... Ya, ok. Al tiro. Vamos a explicar primero esto y después te contesto la pregunta para que el resto también pueda entender la respuesta a tu pregunta. ¿Tu nombre es Omar? Omar. Lo que dijo Omar, es cierto, es que hay 3 estados, ya que tenemos que acordarnos cuántos unos han ocurrido. O sea, esa es la forma más simple de hacerlo. Acordarnos cuántos unos han ocurrido, pero cuando ya han ocurrido más de 2 unos seguidos, no importa cuántos más ya se dan. Igual seguimos teniendo 2 unos que nos permiten que si viene un nuevo 1, tener el caso en que hay 2 unos seguidos. ¿Sí? Entonces el estado A correspondería... ¿Cuál es tu nombre, perdón? Alejandro. ¿A qué corresponde el estado A? El estado A corresponde a cuando... claro, no hay ninguno contado. O sea, el anterior fue un 0. Exacto. Cuando el anterior fue un 0, voy a ir al estado A y eso significa que en el fondo tengo que resetear mi cuenta. No llevo ningún 1. ¿Ya? Y si se fijan, todas las flechas que llegan hacia A vienen desde todos los estados, incluyendo el mismo A, y tienen como entrada un 0. ¿Ya? Ahora, quizás el funcionamiento que hay aquí es un poco distinto a lo que esperaríamos o a lo que habíamos hablado, en el sentido de que aquí hay como un desfase de un instante de tiempo en la salida. ¿Ya? Entonces, y eso responde un poco a tu pregunta. Las salidas que recibimos cuando llegamos a A no siempre son 0, ¿ya? Son 0 cuando veníamos de A o cuando veníamos de B, pero si venimos de C, que es cuando ya tenemos la secuencia 1-1, la salida es 1, ¿ya? O sea, el detector, según el comportamiento descrito en este diagrama, va a detectar las secuencias 1-1, pero entre el instante de tiempo
tiempo anterior y el que estaba antes de él. ¿Sí? Ya. Y de hecho, si no fuese así, probablemente necesitaríamos solamente dos estados. Ahora, ¿ese estado refleja exactamente lo que reflejaba el diagrama de tiempo? Este diagrama de estados contiene más información de la que estaba en ese diagrama de tiempo. Pero Ah, yo tú también dices puedo- que si esto del desfase estaba también en el diagrama. Claro, Sí, que estaba. porque Y eso es cero y se cambiaron tira, uno. que no va a cero. Cuando se va a cero, ahí igual sigue, ¿no? Pero es que se actualiza solo la bajada. Pasaron dos bajadas. A la segunda bajada se activó inmediatamente. Sí, en realidad aparentemente no. Es buena la pregunta. Pero, profe, una consulta, ¿cuál es la temporalidad de las entradas y las salidas? O sea, la entrada se considera cuando hay subida. Lo que pasa es que, ya, eso lo conversamos justo antes Cuando de llega. llegar. Hay un desfase entre cuando cambian las entradas, digamos, y cuando cambian las salidas, ¿ya? Que son como 10 picosegundos. Ahora, los cambios en las salidas y en los estados se producen en los pulsos de bajada del reloj, ¿ya? Y por lo tanto lo que se considera como los valores de las entradas que se consideran son los que habían justo en ese instante de tiempo, pero las salidas van a cambiar un poco después. Ahora, a mí me parece que igual esto no está coherente con lo que viene después, desde el punto de vista de que acá se está considerando igual lo que estaba pasando en ese instante de tiempo del anterior, mientras que acá se consideran como los dos instantes de tiempo anteriores al actual. ¿Ya? Igual lo voy a pensar un poco más y voy a responder con más seguridad a la próxima clase respecto a este ejemplo en particular. Pero independiente de eso, lo importante ahora es tener claro que el diagrama de estados nos permite especificar más formalmente el comportamiento del circuito. Y en este caso lo que nos está especificando es que vamos a considerar la secuencia entre el instante anterior y el anterior a él. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando estamos en el estado A, si recibimos un 1, independientemente de lo que haya ocurrido antes, vamos a saltar a B, ¿ya? Y vamos a arrojar una salida de 0. Lo cual significa que no hemos recibido la secuencia 1. Luego, si estamos en B y recibimos otro 1, vamos a saltar a C y vamos a arrojar un 0. Y luego, cuando estamos en C, independientemente de la entrada que venga después, vamos a arrojar un 1. ¿Ya? Lo que va a afectar la entrada va a ser en si nos mantenemos en C, lo cual va a ocurrir si seguimos recibiendo un 1, porque vamos a seguir teniendo la secuencia, o si saltamos a A en el caso de que recibamos un 0. ¿Sí? ¿Hay alguna duda respecto a esto? Profe, o sea, en realidad, para contar 2-1 necesitamos 3 ciclos de reloj para que se refleje en la salida. No. Eso cuando lo estamos, como en este caso, estamos haciéndolo considerando los dos instantes de tiempo anteriores al actual. Si quisiéramos arrojar la salida en el mismo O sea, instante, va a leer uno en un ciclo, va a leer uno en otro ciclo, y después en otro ciclo va a hacer cambiar la salida. sí. Sí. Que es lo que estábamos discutiendo ahora. Ahora, el punto es que si no fuese así, y yo cuando recibo el segundo 1 al tiro entrego la salida 1, en realidad necesito solamente dos estados, ¿cierto? Uno en el cual el anterior no fue 1, o sea, fue 0, y otro en el cual el anterior fue 1. Con eso me basta para saber si, dada la entrada actual, si tengo que arrojar un 1 o un 0. Y además, cuál va a ser el estado siguiente. Eso también nos da una intuición respecto a que el número de estados que necesito para representar un circuito tiene que ver con, entre otras cosas, pero tiene que ver con cuánto tiempo hacia atrás estoy considerando en el comportamiento. ¿Ya? Como
si soy capaz, por ejemplo, de escribir la salida como una función de un subconjunto de la salida de un tamaño fijo. ¿Sí? Como en este caso, evidentemente sí se puede. ¿Cierto? En otros casos quizás es más complicado transformarlo de esa forma, así que, pero es como tener una intuición. Acá también subrayamos, como para tener una idea, todas las transiciones que son necesarias para describir el funcionamiento que estaba acá, aunque no era el mismo, pero asumiendo que no estuviese este problema temporal. Acá en este diagrama de tiempo se observaron todas esas transiciones que están ahí, marcadas, y las que no están marcadas no se observaron. Entonces, en el fondo es más fácil darse cuenta con un diagrama de estado, y por eso lo vamos a usar como una herramienta más sistemática. Si están descritas todas las transiciones posibles, si está en el fondo bien especificado el circuito secuencial, a diferencia de lo que ocurre con el diagrama de tiempo, que es como más intuitivo, ¿ya? Y puede ser que deje algunas cosas no cubiertas. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer el primer trabajo grupal de hoy. Así es que júntense de a dos. Hola, Bernardo. No dijo nada porque tranquilo. Falta una. Son muchas ¿A alguien le clases. falta? Por eso Se quedan bien pelota con la tormenta la mano. Sí. ¿Alguien no tiene compañero? ¿Solo tú? No, sí, no. Esto es un trabajo grupal. ¿Tú? ¿Tú no tienes compañero? ¿Te puedes juntar con él?